Vamos a ir, por favor, a 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a hacer nuevamente la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Allí el Espíritu Santo nos dice por medio de Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Palabra de Dios. Si recuerdan, en todas las predicaciones que ya hemos dado de 1 Corintios y en lo que va de esta parte del 2, realmente las relaciones entre el apóstol Pablo y esta congregación que fundó él no fueron las mejores. Hubo muchas dificultades, hubo muchas oposiciones. Y realmente el ministerio del apóstol Pablo se caracterizó por esas grandes adversidades. Tuvo que enfrentarse a la oposición del mundo, la oposición de su propia nación y también grandes dificultades con la iglesia y especialmente con las iglesias que plantó él. Pareciera ser algo difícil de pensar y aceptar que las congregaciones que plantó él se opusieran a él, que aquellos que debieran estar agradecidos con Pablo porque él les llevó el evangelio de Cristo, porque él fue ese instrumento usado por Dios para llevarles la nueva vida que se da por medio del evangelio, esas mismas congregaciones se volcaron contra él, lo empezaron a cuestionar, lo empezaron a rechazar e incluso algunas llegaron a exigirle pruebas de su apostolado. Recuerden que Pablo no formaba parte del grupo de los 12. Y esa es la razón, más otras más, por las cuales empiezan a exigirle: Pablo, danos pruebas de que tú eres apóstol de Cristo. Danos cartas que prueben de que tú eres un ministro de Cristo, a pesar de que estas congregaciones eran evidencia del apostolado de Pablo, porque ellas surgen a causa de este ministerio. Y es que en tiempos de Pablo, ejercer el ministerio de la predicación era un asunto un poco difícil a causa de la rivalidad que tenían que vencer ellos con los predicadores itinerantes. En el tiempo de Pablo surgieron algunos hombres que iban de iglesia en iglesia presentándose como grandes personajes, comisionados por Cristo, que traían un evangelio más puro que el de Pablo, porque era una mezcla de judaísmo, cristianismo y filosofía griega. Y entonces ellos ganaban adeptos dentro de las iglesias cristianas anunciando esas doctrinas falsas y con el fin de adquirir autoridad sobre las congregaciones que había plantado Pablo. Entonces ellos acudían a esa malvada práctica de desacreditar al apóstol, de presentarse ellos como los voceros de una ortodoxia bíblica más marcada que la del apóstol Pablo. Estos predicadores itinerantes no evangelizaban,
no plantaban congregaciones, sino que ellos se especializaron en buscar las congregaciones que había establecido Pablo para luego ellos entrar con sus doctrinas erráticas y desviar a muchos de la fe. Bueno, el panorama en ese tiempo no es tan distinto al que estamos experimentando hoy en el siglo XXI. Me sorprendió que uno de los predicadores reformados más reconocidos en Norteamérica en este tiempo, él dijo que pastorear en este tiempo es difícil. Difícil especialmente por esa rivalidad que tiene que enfrentar el pastor de la iglesia local, ya que los miembros a causa del internet tienen la oportunidad de escuchar predicaciones de una gama amplia de predicadores cristianos, algunos no tan cristianos, algunos reformados y algunos no tan reformados que se hacen pasar por reformados, algunos celebridades, otros no tantos, y es posible que las enseñanzas y posiciones doctrinales que estos hombres que se escuchan por internet no coincidan necesariamente con aquellas posiciones doctrinales que la iglesia local mantiene, y entonces allí entra una rivalidad muy grande. Para colmo, algunos cristianos que se especializan en escuchar en internet al predicador X, al predicador Y, al predicador A, B, C, D, se confunden tanto que empieza una migración interminable están en una congregación hoy, el domingo próximo están en otra iglesia, el otro domingo están en otra iglesia y realmente no saben qué buscan. Y algunos terminan congregándose en iglesias bautistas reformadas virtuales, lo cual es una contradicción con nuestra fe bautista y reformada, porque estamos convencidos que la vida eclesiástica presencial es fundamental y esencial para todo cristiano. Bueno, hoy vamos a estar viendo la competencia del ministro de la palabra. La competencia del ministro de la palabra. Y entiendan que aquí competencia no significa rivalidad, sino la suficiencia, la idoneidad del ministro de la palabra. Y nos vamos a enfocar en tres aspectos principales que nos da aquí el apóstol Pablo. Versículos 1 al 3, las credenciales de la competencia del ministro de la palabra, sus credenciales. Versículos 4 al 5, la fuente de la competencia del ministro de la palabra. ¿Cuál es la fuente que le da esa idoneidad? Y versículo 6, la economía divina de la competencia del ministro de la palabra. Aquí economía no se refiere a dinero, sino más bien a ese escenario en la historia de la redención en el cual predica el ministro de la palabra. Así que empecemos con nuestro primer aspecto, las credenciales del ministro de la palabra. Versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Por qué Pablo está haciendo esta serie de preguntas? Porque en la última parte del capítulo 2, que la estuvimos viendo en la escuela dominical, el apóstol Pablo habló acerca de los efectos del evangelio. Y él dijo que se pueden dar dos. Uno, que la palabra de Cristo sea olor fragante de vida. ¿Para quiénes? Para los que creen. Y dos, dijo él, que esta palabra de Cristo anunciada por sus fieles
ministros puede ser olor de muerte. ¿Para quiénes? Para los que no creen. Y luego el apóstol Pablo dijo, yo soy uno de esos fieles ministros de Cristo. Yo soy uno de esos ministros verdaderos de Cristo que predican el evangelio y que hacen que el evangelio sea olor fragante de vida para los que creen y olor de condenación para los que no creen, porque yo, dijo Pablo, no soy como esos falsos ministros que pululan, que andan por todas partes. Yo no falsifico el evangelio mezclándolo con judaísmo ni con filosofía griega. Yo no soy un falso ministro itinerante que anda buscando los bienes del resto. Entonces, es posible que algún lector de la carta, y recuerden que la iglesia a la que él escribe ya estaba predispuesta con el apóstol, es posible que alguien diga, oh, ya empezó Pablo a darse una carta de recomendación. Oh, ya empezó ese Pablo a hablar de sus logros y a autorrecomendarse. Entonces Pablo se anticipa a esos revoltosos dentro de la iglesia que eran contrarios al ministerio, y él dice, yo no estoy vendiéndome ante ustedes como un ministro de Cristo. Yo no estoy autorrecomendándome delante de ustedes como esos predicadores itinerantes falsos que están visitándoles. Y Pablo dice, yo no tengo necesidad. Dice, o tenemos necesidad, y la respuesta es no. Yo no tengo necesidad de autorrecomendarme. Ni siquiera necesito que otros apóstoles firmen una carta de recomendación. Ni necesito que ustedes mismos me den una carta de recomendación, porque si hay una iglesia en este mundo que no necesita que yo traiga una carta de recomendación, Pablo dice, esa iglesia son ustedes. Ustedes, ¿por qué razón? Porque ustedes son, dice Pablo, como una carta escrita no con tinta. Ustedes son la evidencia, ustedes son las credenciales de que yo soy un ministro de Cristo. El Señor me usó para llevarles a ustedes el evangelio. Ustedes son producto de la obra de Dios por medio mío. Ustedes escucharon el evangelio por medio de la boca de Pablo. Es más, para mí como Pablo no fue fácil plantar la congregación. Tuve que enfrentarme a muchos sufrimientos. Y es que esta iglesia vio, cuando Pablo llega a plantar allí el evangelio de Cristo, que la situación fue dura, fue difícil. Primero, cuando Pablo llega la primera vez aquí y establece la congregación, él no les pide sustento. No. Hechos 18, versículo 2 al 3 nos dice que cuando Pablo planta esta congregación, él era un ministro bivocacional. La iglesia estaba apenas empezando y él se juntó con Priscila y Aquila para hacer tiendas y ganar el sustento, y en el tiempo libre, con sueño, con cansancio y con todo, se dedicaba a predicar el evangelio. Él no era como esos predicadores itinerantes que iban a las iglesias ya plantadas y les exigían mucho dinero. Pablo dice, yo no hice eso. Y Hechos 18, versículos 5 al 6, nos muestran que cuando Pablo planta esta congregación, sufrió mucha oposición. Por un lado, los judíos se levantaron en contra de él y blasfemaron el nombre de Cristo.
Por otro lado, los judíos arrestaron a Pablo en esa ciudad y lo llevaron delante de los jueces romanos. Hechos 18, versículos 12 al 17. Por lo tanto, las preguntas retóricas que hace Pablo aquí, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o que ustedes me expidan una carta? La respuesta retórica siempre tiene la respuesta en la misma pregunta. Así que la respuesta que Pablo espera es que todos digan: no, no necesitas eso. Pablo tiene las mejores credenciales delante de esa congregación, como se deja ver en el versículo 2. Miren lo que dice en el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que Pablo vuelve a insistirles: no necesito presentarle mis credenciales, no necesito presentarle cartas, porque existen muchas cartas de carne y de hueso caminando en medio de Corinto, que si fueran más fieles al Evangelio y si fueran más agradecidas con el Señor al usar a Pablo como instrumento, estuvieran testificando por todas partes: Pablo es un verdadero apóstol, Pablo es un verdadero ministro de Cristo. Así que Pablo dice que la mejor carta de recomendación que existe son los frutos que Dios da por medio de la predicación del Evangelio. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 2 les dijo que ellos eran el sello de su apostolado, que ellos eran la marca visible, el logo visible de que Pablo era un apóstol de Cristo, porque ellos conocieron el Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo, a través de la predicación de Pablo y Timoteo. Ellos podían dar testimonio de que antes pertenecían al reino de Satanás y ahora pertenecen al reino de Cristo. ¿Y cuál fue el instrumento que usó Dios? A Pablo, que ya estaban en los dominios del Rey Jesús, que ellos habían estado antes en oscuridad, tinieblas, incredulidad, en muerte, pero ahora estaban en luz y vida. ¿Y cuál fue el medio que usó el Espíritu Santo? La predicación incesante del apóstol Pablo, que ellos antes estaban entregados a toda suerte de pecados e idolatría, y ahora eran santos y adoraban al verdadero Dios. ¿Y cuál fue el instrumento? El instrumento usado por Dios fue el apóstol Pablo. Así que todo esto es prueba de conversión. Todo esto es prueba de transformación. Ellos eran los frutos. Ellos eran las cartas andantes que daban testimonio de que Pablo era realmente un ministro de Cristo. Que si para otros Pablo no era apóstol, para ellos debía serlo. Y observemos algunas características que Pablo da aquí de los cristianos como cartas vivas que dan testimonio del poder y la eficacia del Evangelio. Es interesante notar que Pablo dice que el cristiano es carta escrita en el corazón de los apóstoles. Pablo dice: ustedes son carta escrita en nuestros corazones. Que Pablo, el verdadero ministro del Evangelio, lleva a los creyentes que Dios pone bajo su cuidado en lo más profundo de sus afectos, no en lo más profundo de su bolsillo, que es lo que pasaba con los falsos
predicadores en el siglo I. ¿Será que en este siglo no tenemos esos falsos ministros que llevan a las personas en su bolsillo y no en su corazón? Es lo que estamos viendo hoy, y cada vez de una forma más descarada. Pablo dice, el verdadero ministro lleva a esas cartas vivas, que son los creyentes de las congregaciones donde los ha puesto Dios en lo más profundo de sus afectos, que nunca los olvida, que los recuerda siempre en sus ruegos y plegarias ante Dios, que así como el verdadero cristiano no olvida la ley de Dios que ha sido escrita por el dedo del Espíritu en su alma, asimismo el verdadero ministro no olvida a esas cartas vivas que son los miembros de la iglesia. Es interesante ver que Pablo dice escritas en el corazón. Bueno, en la Biblia se utiliza frecuentemente esta expresión, escribir en el corazón. Y esto tiene la connotación de una convicción interna, algo profundo, algo experiencial. Y entonces Pablo está convencido de que estos cristianos han sido regenerados por el Espíritu Santo y que este Espíritu Santo ha impregnado en sus corazones el Evangelio de Cristo. Y que ese mismo Espíritu que escribió en tablas de piedra la ley que le dio Dios a Moisés, ese mismo Espíritu ha escrito con su dedo en nuestro corazón la ley santa de nuestro Dios, y por eso le amamos y por eso le obedecemos gozosamente, ya no por imposición, ya no por miedo, ya es como un resultado automático de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es interesante ver que también Pablo dice que los creyentes son una carta de Cristo delante de todos los hombres. Usted y yo somos una carta de Cristo delante de todos los hombres. La pregunta, y aquí hago una aplicación previa, es: ¿qué están leyendo los hombres en nosotros como carta viva? ¿Qué es lo que ellos leen en nuestras vidas? Cuando Pablo dice que nosotros somos carta de Cristo, del Espíritu, carta viva, lo que da a entender es que en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras palabras demostramos que el Señor está reinando sobre nosotros. Eso es lo que los hombres deben ver en nosotros como carta escrita, que Cristo reina en nuestras vidas. Y esto nos lleva a nuestro segundo pensamiento: la fuente de la competencia del ministro de la palabra. La fuente de la competencia del ministro de la palabra. Miren versos 4 al 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o suficiencia o idoneidad proviene de Dios. Y Pablo aquí sigue con el mismo discurso. Ya él dijo: yo soy un fiel ministro de Cristo, competente para la obra que me ha sido asignada por Dios. Pablo les dice: Corintios, ustedes no están en desventaja por tenerme a mí como ministro, no están en desventaja por tenerme a mí como apóstol frente al resto de congregaciones que fueran fundadas por otros apóstoles. Yo soy competente para ser un ministro de Cristo, soy idóneo, pero aquí Pablo aclara y él dice: les voy a decir ¿de dónde viene mi competencia? ¿De dónde viene mi idoneidad? ¿De dónde viene mi suficiencia? ¿Cuál es la fuente? Y en primera instancia el apóstol Pablo dice que ni él
ni ninguno de los verdaderos ministros de Cristo tienen la suficiencia o la competencia en sí misma para hacer esta magna obra. Ninguno es competente por sí mismo. Que nada en Pablo lo capacita para ser ministro de Cristo. En otra parte él va a decir, ni mis estudios teológicos, ni mi conocimiento de las Escrituras, ni mi formación farisaica, ni mi personalidad, ni mi elocuencia, el hecho de pertenecer al pueblo de Israel, ninguno de estos elementos me dan por sí mismo la capacidad para ser un fiel ministro de Cristo. Es tanta la incompetencia que el ministro de Cristo tiene por sí mismo, que Pablo dice, ni siquiera puedo pensar bien de mí mismo. Ni siquiera tengo la idoneidad para pensar bien de mí mismo de manera acertada, como para poder afirmar que tengo algún ápice de poder en mí mismo para cumplir la misión que me ha dado Dios. No. Esto me hace recordar una conversación que alguna vez escuché con algún joven que se congregó con nosotros por un tiempo. Y una persona le preguntaba si él tenía temor en las oportunidades que se les dio de predicar acá, y él dijo que no, que para él predicar era algo natural. Predicar para mí es algo normal, es como dar un discurso. Bueno, era alguien que tenía capacidades para hablar bien y expresarse bien, y podía dar discursos en otros temas, y entonces para él predicar era algo muy normal. Bueno, lo que el apóstol Pablo nos deja ver es que el ministro de la palabra no piensa así. Para nosotros no es algo natural o simple o es como un discurso dar una predicación. No. Pablo dice, yo no tengo la competencia para hacerlo, porque ya él antes dijo, cuando predico de parte de Dios y predico delante de Dios, y entonces tiemblo. El fiel ministro de Cristo, cuando sube aquí a predicar, siempre lo debe hacer con temor y temblor. No por miedo a las personas, no por miedo escénico, no, es por temor a Dios. Porque si no soy fiel, ay de mí. Si no expongo las Escrituras con fidelidad, ay de mí. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que la única capacidad, que la única idoneidad, que la única suficiencia que el ministro de la palabra tiene para cumplir con su ministerio proviene de Dios. Dios es nuestra fuente, Dios es nuestra capacidad, Dios es nuestra sabiduría. Dios lo es todo para el ministro de Cristo, que sin Dios ninguna predicación, por muy elocuente que sea, servirá de nada en los propósitos de Dios. Que yo puedo preparar un sermón con un contenido asombroso y despertará en las personas la admiración y dirá, ¡guau! ¡Qué predicador tan inteligente! Pero no le servirá de nada para su alma. Los ministros no queremos la admiración de los que nos escuchan. Deseamos que Dios haga su voluntad perfecta en sus vidas por medio de la predicación del Evangelio. Y Pablo expresó esta verdad ya en 1 Corintios 15:10, cuando él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero miren cómo concluye él. Pero no yo,
sino la gracia de Dios en mí. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. La economía divina de la competencia del ministro de la palabra. Y cuando digo con economía no me refiero a recursos económicos, me refiero a esa dispensación en la historia de la redención. No somos dispensacionalistas, pero sí es lícito decir que hay dos dispensaciones, la dispensación antigua y la dispensación nueva. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En este pasaje el apóstol Pablo detalla con más precisión cuál es, en qué consiste el ministerio del ministro de Cristo. ¿Bajo qué economía divina labora el actual ministro que ha sido hecho suficiente, idóneo y competente por el poder de la gracia? Así que Pablo dice que él es ministro en el nuevo pacto. Ministro de un nuevo pacto. Es decir, de ese pacto establecido por Cristo con la iglesia. Pregunto, ¿será que el pacto de gracia es nuevo? ¿Recuerdan ese pasaje en el cual Cristo dice, les doy un mandamiento nuevo? Y luego Juan dice que es un mandamiento antiguo. Así que es antiguo y es nuevo. Eso mismo pasa con el pacto de gracia. Es antiguo y es nuevo. El pacto de gracia es más antiguo que el pacto que Dios hizo con Moisés. Pero a la misma vez es nuevo. A la misma vez es nuevo en el sentido de que se establece y confirma en la muerte de Cristo. Cuando Cristo viene y muere en la cruz. En ese sentido, sí es nuevo. Pablo dice aquí que la letra mata. ¿Qué pasaje tan más mal interpretado por el cristiano sensualista, emotivo, animista de nuestro siglo? Usted ha escuchado muchas veces que las personas les dicen, es que ustedes los bautistas reformados estudian mucho y se les olvida que Pablo dice que la letra mata. ¿No han escuchado eso? Bueno, si hay un versículo que ha sido terriblemente, pésimamente, descalabrosamente interpretado, ha sido ese texto. ¿Qué es de lo que está hablando Pablo? Bueno, cuando él habla de la letra, habla del pacto que fue escrito en tablas de piedra, es decir, del antiguo pacto, del pacto de Dios con Moisés. Habla de la ley. Lo que nos quiere decir es que ese pacto antiguo mataba. ¿Por qué mataba? Bueno, porque se fundamentaba en el cumplimiento de los mandamientos escritos en esa ley. Porque el pacto decía, haz esto y vivirás. Y si no haces esto, morirás. Y resulta que nadie tenía la capacidad para obedecerlo. Así que en ese sentido el antiguo pacto mata. La letra mata, la letra de la ley mata. Mata porque ella dice, tienes que hacerlo. Y si desobedeces uno de esos mandatos que la ley da y obedeciste el resto, pero desobedeciste uno, mueres. Mueres. Siempre la conclusión que ese pacto antiguo dio es muerte, muerte, muerte. Les animo a que lean El progreso del peregrino. Les va a dar una ilustración gráfica del ministerio de muerte de la letra del antiguo pacto. Así que Pablo dice, yo no soy ministro de ese pacto. Yo soy ministro del nuevo pacto, de las buenas nuevas,
del pacto de gracia, del pacto del evangelio. Ese es un pacto no de la letra, sino del espíritu. Es un pacto del espíritu. Es decir, ahora no imperan los mandatos de la ley escritos en piedra, sino que el poder del Espíritu Santo, regenerando a cada persona, lo capacita para que confíe plenamente en el único medio de salvación que nos ha dado Dios, que es Jesucristo, y que el Espíritu Santo, al regenerarnos, escribe con tinta indeleble, imborrable, los mandatos de esa ley que estaban escritos en piedra. Ahora no están en piedra, ahora están en el corazón de carne que ha sido regenerado por el Espíritu. Y ese es el nuevo pacto del cual habló el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, yo soy ministro de ese nuevo pacto. ¿Cómo fueron salvos los creyentes en el Antiguo Testamento? No por la ley, porque nadie cumplió perfectamente la ley. La ley los enviaba al infierno. Ellos fueron salvos por gracia, así como nosotros somos salvos por gracia hoy. Ellos tuvieron que ser regenerados por el Espíritu Santo. Pero usted puede pensar, ¿cómo así que fueron salvos por gracia si Cristo aún no había muerto? Y la única forma de ser salvos por gracia es que creamos en Cristo. Bueno, ellos creyeron en Cristo. ¿Cómo? A través de esos sacrificios. Cuando ellos los hacían con fe, ellos reconocían que eran pecadores, que eran dignos de la ira que la ley disponía para el infractor. Y entonces ellos sacrificaban los animalitos que la ley mismo dio, y ellos ponían su fe no en el animal, ponían su fe en aquello que representaba, y ellos representaban a Cristo. Hoy estamos bajo ese nuevo pacto, que luego de la muerte de Cristo y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, el mensaje del evangelio, de la buena nueva, de la gracia de Dios se expande por todo el mundo, y Dios salva a judíos que creen en Cristo y a gentiles que creen en Cristo, y que Dios está formando un pueblo para sí de judíos creyentes en Cristo y gentiles de todas partes, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Este es el pacto en el cual ministramos hoy día. Mis hermanos, ¿significa que Pablo pone en contra a la ley con la gracia? No. Para poder estar en la gracia necesitamos primeramente la ley. La ley nos da la mala nueva. Para que una noticia sea para nosotros una buena nueva, se necesita que antes tengamos una mala nueva. ¿Cuál es la mala noticia que nos da la ley? La mala noticia que nos da ella es que nos dice, mire, tú fuiste creado por un Dios santo para que vivas para su gloria, y por lo tanto tienes que ser santo como lo es Él. Y Él te ha dicho cómo es que tú tienes que ser santo, obedeciendo los mandatos del decálogo. Perfectamente. De corazón sincero. La ley te demanda qué es lo que Dios quiere que tú hagas, pero ella no te da el poder para hacerlo. No te lo da. Así que esta ley dice, si no lo haces, muerte, el infierno. ¿Eso es una buena nueva o una mala nueva? Es mala. Así que Pablo dice que la ley es un ayo, es como una nodriza, que luego que nos muestra el estado de perdición en el que estamos, esa nodriza viene y nos deja al frente de la cruz de Cristo. Yo espero que pronto aquí tengamos una cruz.
que sirve de mucha ilustración. La ley nos toma, nos pasa por las puertas del infierno y nos muestra hacia la cruz de Cristo y dice, esa es la buena nueva, que tú no puedes hacer nada, pero Cristo en la cruz lo hizo todo. Eso es el Evangelio. Deseo terminar con unas breves aplicaciones. ¿Será que las cartas de recomendación en el ámbito cristiano son pecaminosas? Bueno, no malinterpretemos lo que Pablo quiere decir aquí. No es malo escribir una carta de recomendación. Pablo mismo creo que fue uno de los que más hizo estas recomendaciones. No sé si recuerdan que Pablo, por ejemplo, en Hechos 18, 26 y 27, elaboró una carta de recomendación para que las iglesias de Acaya recibieran a Apolos. Pablo hizo una carta de recomendación para que la iglesia de Roma recibiera a Febe. Pablo recomendó a Timoteo delante de la iglesia de los Corintios. Pablo recomendó a Onésimo delante de Filemón. Por lo tanto, siguiendo el principio del equilibrio bíblico, que todo texto debe ser interpretado en el contexto inmediato, pero también en el contexto de toda la Biblia. Siguiendo este principio, no vamos a concluir que está mal que un pastor dé una carta de recomendación a un hermano que va para otra congregación. Pero lo que Pablo sí resalta, que yo quiero resaltar en estas aplicaciones, es que la mejor carta de recomendación que podemos presentar es nuestro testimonio personal. Recuerdo que alguna vez un pastor contaba sobre un joven que llega de otra ciudad, de otra congregación, con una carta. El pastor era realmente un escritor, una carta maravillosa. Y él dijo, mira, si solo el 10% de lo que esa carta dice es cierto, en ti estamos hechos. Aquí tenemos a un miembro ejemplar. Bueno, lo que quiero decir es que en el ámbito espiritual, la mejor carta es lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Que mostremos lo que el Espíritu Santo escribe constantemente en nuestras vidas. Que las recomendaciones escritas pueden ser buenas, pero de nada sirven si el testimonio no coincide con lo que la carta dice, con lo que la recomendación dice. Bueno, y hay veces que los pastores nos arriesgamos a dar buenas recomendaciones. Hay hermanos que vienen acá y nos dicen, ¿será que nos das una carta de recomendación? Y las damos y realmente nos hacen quedar muy mal. Lo que Pablo dice es, no, que lo más importante en ti no sea una carta escrita, que tú seas esa recomendación. Y otra aplicación especialmente para pastores y aquellos que van a ser pastores, que van a ser misioneros de la palabra, y que Dios los usará de una u otra forma para plantar nuevas iglesias. Recordemos lo que le pasó al apóstol Pablo, que si ya conocemos lo que la historia nos muestra, no vamos a sufrir tantas decepciones. El apóstol fue usado para plantar varias congregaciones. Pablo les dedicó esfuerzo físico, económico, mental, espiritual, para establecer iglesias en la doctrina bíblica. Pablo sufrió por ellos y con ellos. Realmente fue un buen pastor. No obstante, cuando entraron los falsos predicadores itinerantes, los cuales eran casi siempre judaizantes, farisaicos, que imponían sobre las iglesias locales
leyes y mandatos humanos, no mandados por Cristo, con el fin de ganar adeptos dentro de la iglesia. Entonces desacreditaban al apóstol, desacreditaban al ministro de Cristo, y ellos se presentaban como representantes de la verdadera ortodoxia cristiana. ¿Y sabe qué pasaba? Aceptaban a esos nuevos líderes sectarios, los reconocían como sus líderes, como sus pastores, y se iban en contra, y aborrecían, y odiaban, y despreciaban al verdadero ministro que usó Cristo para plantar esa congregación. Eso es algo que ya nos ha pasado aquí en la gracia de Dios. Por un tiempo le dedicamos grandes esfuerzos de toda índole a ayudar en la plantación de otras congregaciones, y luego entraron movimientos sectarios que se llaman reformados a esas congregaciones, y hoy día ya ni nos hablan. Somos lo peor. ¿Por qué razón? Bueno, eso forma parte de la naturaleza y de la pecaminosidad humana. Vamos a desanimarnos y vamos a decir: no, Señor, si las cosas son así, no le gastamos más tiempo, nos concentramos solo aquí en la congregación local. No, por la gracia de Dios hemos aprendido lo que Pablo también aprendió. No nosotros, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y este tipo de decepciones antes nos llevan a plantar más. Y por la gracia de nuestro Dios ya hemos plantado 3 nuevas congregaciones, y confiando en Dios vamos a empezar otras 2 plantaciones pronto. Hermanos que van a ser pastores y los que ya lo son, esa es la vida del ministro de la palabra. Y no nos presentamos como mártires, que nos guarde Dios. Antes bien, lo que deseamos decirles es: la gracia de Dios en nosotros y en ustedes, que sostienen a los pastores con sus ruegos. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, deseamos darte gracias por esta enseñanza del apóstol Pablo, que es tan vital y fundamental para nosotros hoy día. Te rogamos que la implantes en nuestras vidas, que nos lleves, oh Dios, a depender solamente de tu gracia y a hacer esas cartas vivas que andan en medio de este mundo malo. En Cristo Jesús. Amén.